Entonces, esperamos como Comisión de Género que hayan aprovechado al máximo estas interesantes presentaciones. Queremos contarles que inicialmente quien iba a moderar esta actividad iba a ser Zuliana Araya, quien es una política y activista trans chilena. Sin embargo, por razones de fuerza mayor, ella no pudo asistir hoy a este módulo. Lamentamos profundamente este hecho, dado que nuestra intención no solo era hablar de trans desde un punto de vista más teórico, sino también incluir a quienes han vivido procesos de transición y pueden aportar desde su experiencia. Les voy a presentar a continuación a quienes serán nuestros invitados e invitadas a esta mesa redonda. La modalidad será 15 minutos por persona con respecto al tema que van a presentar, para finalizar con 20 minutos de discusión en la mesa. En primer lugar, quiero presentarle a la enfermera Camila Astorga. Ella es enfermera de la Universidad de Concepción, máster en Salud Pública de la Universidad Autónoma de Barcelona. Camila es activista en la Fundación Iguales y nos hablará sobre la experiencia de personas LGBTIQ+ en atención de salud. Un aplauso. Pero voy a tratar de rellenar un poquito por mientras. Me presento, soy Camila Astorga, activista de la Fundación Iguales hace más o menos 1 año y medio ya. Era parte de la presentación igual decir esto, pero en honor a que estamos con un problema técnico, comienzo nomás. La Fundación Iguales es una fundación sin fines de lucro, ¿cierto?, que lleva como bandera de lucha la completa inclusión de la diversidad sexual en la sociedad chilena. Ese es como el objetivo y la bandera que llevamos las personas de la fundación. Nació el 2011 y así que somos relativamente una fundación nueva, llevamos poquito tiempo en el campo de la lucha por la plena inclusión y nada, necesito mi presentación, así que espero contarles un poquito y comenzamos enseguida. Ahí sí. ¿Y con este paso? Sí. Algo ahí sí, con que no se me caiga esto. Bueno, se nos invitó como fundación, doy las gracias a la organización por considerarnos. En realidad es un placer estar aquí con ustedes esta mañana y este pedacito de tarde. Espero que no estén muy cansados y cansadas y que les guste la presentación. Nos invitaron a presentar experiencias y desafíos desde el activismo LGBTIQ+, en torno a lo que es atención en salud. Así que ahí está un poquito lo que les contaba, ¿cierto?, de lo que es la Fundación Iguales. Tenemos diversas actividades, tenemos harta influencia y tratamos de meternos bastante en lo que es política. Sin embargo, somos una fundación apartidista y también en educación. Cada vez estamos más insertos en temas de educación, tratando de dar charla a quien nos los pida, así que esa es la idea. La presentación, como toda la mañana hemos hablado de generalidades, conceptos clave, en realidad se va a basar más que nada en las que son las barreras y desafíos que vemos nosotros como para el campo de la salud y también en cómo nos gustaría que fueran o fuésemos, también soy profesional de la salud, así que es más inclusivos en la atención de salud. Problematizando la diferencia. Creo que estamos aquí reunidos todos o todes hoy porque hay un tema de la problematización de la diferencia y de ver
como un problema lo diferente en el fondo. Cada vez menos, ¿cierto? Cada vez la sociedad problematiza menos esta situación o esta persona diferente que llega y me golpea el box, que ya lo veo y digo, chuta, ¿cómo lo enfrento? ¿Cómo le pregunto? ¿Cómo llego a él o a ella o a ella? Y también está la comodidad de lo similar, ¿cierto? Lo que es más parecido a mí, lo que es heteronormado, ¿cierto? La sociedad nos ha llevado a mostrar que la cisnormatividad, es decir, la identidad de género cis, y la heteronormatividad es como lo comúnmente aceptado en la sociedad. Entonces está este como susto y muchas barreras nacen respecto a esto, a las personas que son o somos diferentes. El derecho a la salud, bueno, más que nada aquí es la OMS, la OPS, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y miles de acuerdos y tratados, bueno, no miles, pero varios acuerdos y tratados en los que Chile es partícipe, van a esto, ¿cierto? A la no discriminación y a la igualdad de toda persona, por raza, por diferencias de la diversidad sexual, etcétera, por un sinfín de cosas que nos caracterizan como seres humanos. Lo que buscamos como grupo de la diversidad sexual es cierto, la igualdad, es la no discriminación, pero no tan solo en el box de atención donde está el médico o la médico sentada atendiéndonos, ¿cierto? Sino que tiene que ser en todo ámbito. O sea, yo creo que las barreras en el nivel de atención primario, secundario, terciario, donde sea, tiene que ser acogida y tienen que ser llevadas, implementadas en todo ámbito, desde la admisionista en el SOME Central, ¿cierto?, donde me llamen ojalá por mi nombre social, si es que soy trans, y no por el nombre legal que tengo, en un hospital, en una clínica privada, ¿cierto?, en la atención psicológica, en la atención primaria, etcétera. O sea, apuntamos a que ojalá sea en todo ámbito, a todo nivel. Como esto igual lo mostró el doctor anteriormente, la diversidad sexual, ¿cierto?, el grupo de personas LGBTIQ+, etcétera, es reconocido como un grupo particularmente vulnerable. La OPS lo tiene ya más que estudiado, hay muchos estudios en los que se demuestran estos 5 puntos principales, ¿cierto? Tenemos el aumento de conductas de riesgo, un aumento en las ITS, es cosa de ver las estadísticas, ¿cierto?, la incidencia de VIH en Chile y en el mundo, donde los hombres que tienen sexo con hombres sí son un grupo particularmente más vulnerable. Hay sufrimiento físico y psíquico relacionado tanto con situaciones del hogar, de la familia y también del bullying escolar. Hay mayores tasas de depresión y suicidio, lo hemos visto durante toda la mañana, y también hay mayor uso de drogas tanto lícitas como ilícitas, ¿cierto? Entonces somos un grupo particularmente vulnerable. ¿Y qué ocurre? Bueno, ¿qué pasa en la atención de salud? ¿Qué es lo que vemos? Hay actos u omisiones del personal de salud, actos como por ejemplo una mirada extraña al momento de decir tu orientación sexual o una palabra que no corresponde en el fondo en el momento de la atención, y también omisiones, el hecho de que siempre crean que eres heterosexual, eso es una gran omisión. De entrar a la atención ginecológica y que el ginecólogo o ginecóloga asuma, como muy bien decía la doctora Montero en los relatos que nos mostró, que tengo pololo, o siendo hombre que entro y me asuman de inmediato que tengo polola, entre otras, ¿cierto? Y esto provoca temor y desconfianza en la población LGBTI, ¿cierto? Y esta línea que va de derecha a izquierda también nos demuestra que también hay cierto temor y desconfianza desde antes, o sea, desde antes de ir al centro de salud ya uno va como con ese sustito de digo o no digo mi orientación sexual, quizás me miren con mala cara, etcétera. Y bueno, esta cadena, digamos, este ciclo, produce menores consultas, ¿cierto? O consultas tardías también, un aumento de las consultas tardías, y bajas coberturas. Entonces la idea es buscar intervenciones enfocadas en proteger a la población LGBTI en todo ámbito de salud. Ahora hablando un poquito como de las barreras por grupo, que hay varios estudios y guías que lo van separando así, o sea, es real que las necesidades son distintas en cada grupo. Las barreras en las lesbianas y bisexuales, aquí pusimos algunas, ¿cierto? También
estudiamos la guía de la doctora Montero de la Universidad de Chile, otro estudio de Colombia, hay hartas guías también de Argentina, entre otras. Pero está claro que las lesbianas y bisexuales consultan menos que las mujeres heterosexuales. De hecho, esta encuesta que salió esta semana de la agrupación lésbica Rompiendo el Silencio menciona entre uno de sus resultados que el 68,7% de las encuestadas señala no haberse realizado el PAP durante el último año, es un porcentaje bastante alto. Por otro lado, los y las profesionales de la salud asumen la heterosexualidad, que esto lo vamos a ver también en los hombres gays, ¿cierto? Se omite muchas veces el examen físico de algunas zonas. Se desconoce el tipo de enfermedades que son sexualmente transmisibles, sobre todo en mujeres que tienen sexo con mujeres. Hay como una omisión o como se piensa que no hay tanto riesgo de contagio. Y también hay desconocimiento respecto a los métodos de protección sexual. A la vez, también un tema importante es el tema del embarazo. Muchas veces se llega a la consulta y hay mujeres que sí, que se consideran lesbianas hoy en día, pero en algún momento quedaron embarazadas y tienen hijos, han sido madres. Y no se consideran, ni siquiera les preguntan, bueno, ¿tienes hijos? ¿No tienes hijos? Es como se pasa desapercibido. Y también los métodos de asistencia de fertilidad, ¿cierto? Que muchas veces no hay mucho conocimiento en los profesionales de la salud. Aquí tenemos algunos testimonios. Mientras me realizaba el PAP, es decir, en posición ginecológica, asomó su cabeza entre mis piernas y preguntó, ¿y no extrañas la penetración? A lo que respondí, no sé qué te hace pensar que no me penetran. Hay la clásica creencia que las mujeres lesbianas no se penetran en el fondo con juguetes, con lo que sea. Otro, consultando de anticonceptivos, le dije que soy lesbiana. Primero repreguntó qué había dicho. Después contestó, bueno, entonces no tuviste ningún embarazo. Sigamos. Se asume también, ¿cierto? Y otro, que de hecho nos lo contaron ayer, un activista de Iguales, le dije que mi pareja era mujer y me preguntó si me había acostado con un hombre, a lo que respondí que no. Desde ahí me dijo talla sobre si me arrepentía, que lo pensara, que no todos los hombres eran malos, etc. Luego me dice que va a usar un espéculo para mujeres vírgenes porque yo no había sido penetrada por un hombre. Pero antes de introducirlo, probó si entraba metiendo sus dedos en mi vagina, con guantes y lubricante, lo que desconozco si correspondía o no, pero se sintió incorrecto. Al ir saliendo, me dice que si me arrepiento de las mujeres, que lo llame, que con él no me voy a equivocar. Clínica Privada de Santiago, que no vamos a decir el nombre del médico, pero lo tenemos. Barreras en los hombres gays y bisexuales. También, ¿cierto? Se asume la heterosexualidad. En la sala de espera y en la atención se perciben como tema tabú. Es como lo que muy bien se decía en algunos estudios de como... ya me quedan 5 minutos, chuta. Bueno, se asume como tema tabú. Generalmente cuando se dice como gay más fuerte, por decirlo de alguna manera no tan políticamente correcta, pero se mira mucho más, ¿cierto?, a este personaje que es más afeminado, etcétera. Entonces ya hay una discriminación de cómo te reciben. Se percibe que los problemas de salud están limitados a las ITS en los hombres homosexuales, ¿cierto? Como la típica creencia de que los gays no tienen parejas estables. Hay dificultad de acceso a los condones también lo comentó la doctora Montero, que muchas veces acusan en los centros de atención primaria que no hay stock. Y también hay limitaciones en el trato, ¿cierto? Barreras en la comunicación, a veces desde el mismo paciente, pero también desde el funcionario de salud. Barreras de acceso, ahora estamos mejorando el tema del test rápido de VIH, por ejemplo, pero antes era súper difícil hacérselo, que la consejería, barreras. Y cambio en el trato por parte del profesional de salud al momento de decir la orientación sexual. Otro relato. En una ida al médico por una ITS me dice el médico que mi pareja vaya al ginecólogo y que lo examinen. Y yo, ¿por qué mi pareja iría al ginecólogo? Y claro, se asume inmediatamente que soy heterosexual. También una activista de Iguales. Y otra, fui al médico y le dije que me resfriaba mucho, que sentía que siempre estaba resfriado y que me picaban los oídos. Le dije que era gay y de inmediato me preguntó si me había hecho el test de VIH y que podría tener hongos en el tímpano. La crítica es la forma alarmista que me lo dijo. Bueno, ahí él nos decía que si le hubiera dado una educación como más tranquila y, tienes que hacerte el test de VIH cada cierto tiempo, pero fue como, ¿tienes VIH? Quizás, no sé. El susto ya era como, se sintió no muy bien, ¿cierto?
Y barreras en las personas trans. Tenemos el círculo de las personas trans, que bueno, parte ya de un tema legal, ¿cierto? Político-legal. Las barreras personales y sociales y legales que hay, el mismo documento nacional de identidad, el carnet de identidad que cuesta que todavía se cambie, lo cual conlleva una disminución de las opciones de un trabajo estable, remunerado, el aumento del trabajo, por ejemplo, en el comercio sexual, una disminución de los recursos económicos y lleva una imposibilidad también de optar a la cirugía o a los tratamientos hormonales si no es por el ámbito público. También tenemos las barreras de dificultad de acceso, la discriminación, la desesperanza muchas veces. Ahora sabemos que hay los centros que nos mostraron los politrans, pero también hay listas de espera en estos politrans. La disminución de consultas frente al resto del grupo LGB. El grupo trans es el que menos consulta, de hecho está estudiado. Y bueno, uno de los grandes problemas y importante es la patologización, que se está ya de a poquito sacando, pero aún sigue. Yo no concuerdo con el término de disforia, no creo que corresponda usarlo en las personas trans. La respuesta inadecuada, ¿cierto?, de protocolos de salud, de procesos legislativos, hacen que el tránsito sea difícil todavía. Y también vemos que hay equipos no capacitados y falta de claridad en los procesos de atención y derivación. Es como llegar a la atención primaria a una persona trans y muchas veces la matrona que lo está atendiendo o la enfermera, enfermero médico, en realidad no sabe para dónde derivarlo. ¿Cuál es mi red de atención? ¿Para dónde derivo? Entonces, creo que eso tenemos que hacernos cargo, profesionales de la salud, como educarnos, pero también el Estado tiene una parte ahí al debe de aclarar las redes de salud de las personas trans, ¿cierto?, que quieren transitar. Y bueno, aquí la normativa 21, que ya, para que les voy a contar más, está en las carpetas y la hemos visto, ¿cierto? Y aquí un relato de también una activista trans de Iguales. Estando hospitalizado, me pasó que en cada cambio de turno la persona que llegaba me preguntaba si tenía dolor testicular. Estaba chato de explicar una y otra vez que soy trans masculino. Todo el rato me preguntaba por qué no lo dejaban anotado en la ficha clínica. O sea, el tema de los registros igual es importante, estar explicando una y otra vez a cada enfermera, médico que llegue, bueno, soy trans, estoy transitando. Igual es desagradable, en verdad, no es para nadie sería agradable estar explicando si tengo cáncer, o si tengo esto, o si, no sé, lo que sea, acá en cada consulta médica, ¿cierto? Y finalmente, porque ya estoy en el tiempo, ser gestores de cambio. Aquí los invito, ¿cierto? Los y las invito a cómo ser gestores de cambio con cosas simples, en verdad, usando lenguaje inclusivo en la atención de salud, explicitando el compromiso, como muy bien decía, no me acuerdo el nombre, pero de uno de los doctores, y de poner una bandera, quizá usar una chapita, de explicitar, ¿cierto?, que soy pro diversidad. Las medidas inclusivas, también asegurarse que todo el equipo las conozca. O sea, muchos de ustedes quizás lleguen a ser directores o directora de algún CESFAM, de algún centro, lo que sea, y ojalá que todo su equipo de salud lo conozca, administrativo, auxiliares de servicio, todos, no solo profesionales de la salud. Y implementar también políticas antidiscriminación en sus establecimientos. Y finalmente, esta es la última, lo más importante es lograr que en las instituciones de salud se desarrolle una cultura inclusiva. O sea, que sea ya parte de la cultura de las personas y que esto se traduzca en acciones o instrumentos concretos. Muchas gracias. Muchas gracias, Camila, por tu presentación. A continuación, invitamos a la doctora Melissa Cifuentes, quien es uróloga y uroginecóloga del Hospital Carlos Van Buren y de la Universidad de Valparaíso. Ella es cirujana de personas trans desde el año 2008 y también es integrante de la Comisión de Género del Colegio Médico. Melissa hoy día nos hablará sobre herramientas quirúrgicas de transición. Un aplauso para Melissa.
Este sí, ok. Muy buenas tardes. Me pone muy contenta la invitación a estar acá, me pone muy contenta que estén todos ustedes presentes y también me pone contenta que estén interesados en este tema. Entre los expositores he podido conversar en las mañanas entre conseguirse pendrive y eso porque, bueno, a veces pasan estas cosas. Cuando uno está atendiendo personas trans en regiones como lo hago yo, se empieza a sentir un poco solo con su gente, con mi psicóloga, con la ginecóloga con la que trabajamos y con nuestros pacientes. Pero me refiero que no estamos en una red organizada. Entonces, cuando vemos que hay otra gente, otros psiquiatras que están interesados en salir de Chile y estudiar el tema, donde hay endocrinólogas que en vez de hacer objeción de conciencia, que también hay en regiones, que estudia el tema y que se especializa en hacerlo de la mejor manera posible, entonces uno se pone más contenta. Yo soy cirujana, soy uróloga, uroginecóloga, dedico la mayor parte de mi tiempo a la cirugía reconstructiva de pelvis femenina, por lo tanto soy cirujana de prolapso, incontinencia y complicaciones uroginecológicas, y como cirujano reconstructivo de pelvis femenina me parece que la neovagina en personas trans es una cirugía reconstructiva más, un poquito más difícil, un poquito más larga, y con algunas otras connotaciones que me parecen cada vez más hermosas, pero es una cirugía reconstructiva más. Y así partió mi historia en relación con las pacientes trans. No logramos, a pesar de todos los préstamos de pendrives, insertar los videos. Así que en los momentos de los videos, que es parte importante de la presentación, vamos a tener que salir y verlos por fuera. Vamos a hacer entonces una muy breve introducción. Ya hemos conversado muy bien del tema de qué es la transexualidad o qué es ser trans. Por lo tanto, yo sabía que venía en este momento y que ya lo íbamos a tener bastante conversado. Breves palabras sobre orquiectomía e histerectomía, porque es como la cirugía más estándar, la menos novedosa. Y después vamos a ir con algunas principales modificaciones faciales que se pueden ofrecer como alternativa, algunas cirugías de modificación de voz, algunas características específicas que tienen las personas trans en sus requerimientos de cirugía de mama. Vamos a centrarnos principalmente en la cirugía genital, tanto feminizante como masculinizante, un pequeño video de los antecedentes históricos de la cirugía trans en Chile, que no está partiendo recién, que llevamos ya 40 años y un poquito más, y una mini encuesta que hice entre los cirujanos trans respecto a cuáles prestaciones quirúrgicas sí se están realizando y en qué centros del país, aunque ya vamos a ver que información sólida, ministerial, por ejemplo, no existe. Y finalmente quisiera invitarlos a ver un video muy acortado de 5 minutos y medio de la técnica que les voy a mostrar de genitoplastía feminizante o neovagina. Bien, como ya hemos conversado durante la mañana, sabemos que en las personas trans existe una discordancia entre su sexo físico o genital y su sexo psíquico o cómo se sienten o su identidad de género. También conversamos, y agradezco que el psiquiatra lo haya dicho, que el sexo psíquico no es modificable. La identidad de género no puede ser modificada ni con psicoterapia, ni con medicamentos, ni con terapia de reconversión, que es una cosa muy terrible. Entonces, si es que existe una discordancia entre una situación física y una psíquica, y la psíquica es no modificable, en las personas en que esta discordancia le produce disconfort, entonces es por eso que las modificaciones corporales son una de las alternativas para minorar o solucionar parte de este disconfort. ¿Para todos? No, no para todos. ¿Para quiénes? Para los que sí las soliciten. ¿Cuáles son las modificaciones físicas o corporales? Aquellas que producen la terapia hormonal, por ejemplo, y aquellas que producen la cirugía. Y de estas alternativas o de esta gama de opciones vamos a estar conversando durante los próximos 18 minutos. 18,5. Muy bien, el retiro de las gónadas del género natal es una cirugía, ya van a ver que al final cada cirugía se hace a demanda. No hay nada que se imponga. Yo no le voy a decir a una trans femenina, mira, para ser más femenina, te recomiendo que uses mamas y que te pongas estos implantes. Me parece que eso es absolutamente fuera de contexto, aunque lo he escuchado, créanme. Pero estas dos cirugías sí son altamente recomendables. ¿Por qué? Porque la orquiectomía en una trans femenina va a permitir evitar el paso del bloqueo de su eje nativo. Y al evitar la presencia de testosterona, entonces
se simplifica el reemplazo hormonal, disminuyendo también eventualmente las dosis requeridas y los riesgos asociados. Por lo tanto, la orquiectomía debiese ser una cirugía bastante incentivada por parte del equipo de salud. Si esta persona trans más adelante va a desear una cirugía de genitoplastía, entonces lo recomendable es que sea una orquiectomía por vía escrotal, con la más mínima incisión posible para evitar alterar la irrigación del tejido escrotal que nosotros luego eventualmente utilizaríamos para hacer una neovagina. En relación a la histerectomía y la salpingoforectomía bilateral, que es la misma cosa a la inversa, digamos, la extirpación de útero y ovarios, simplifica y hace más sencillo, más barato, menos riesgoso la terapia de reemplazo hormonal masculinizante, y se puede realizar por las vías que conocemos para histerectomía, ya sea abdominal, laparoscópica o vaginal, con la pequeña salvedad de que en muchos casos no es tan sencillo, en una vagina que ha sido poco o mal desarrollada, no es tan sencillo realizar una histerectomía vaginal como en una paciente multípara de varios partos vaginales, por ejemplo. Entonces, el cirujano que se enfrenta, ginecólogo, a esta paciente debe manejar varias alternativas quirúrgicas, cosa que si no se puede por vía vaginal, se intente laparoscópica, y si no se puede laparoscópica, porque a veces ni siquiera la copela del movilizador uterino se puede poner por vía vaginal, entonces se tendrá que hacer por vía abdominal. Bien, de las cirugías más novedosas y que, insisto, son alternativas que deben estar a disposición de cuando una paciente trans lo necesita, están las modificaciones faciales. Las cirugías de modificaciones faciales parten de un estudio en la Universidad, en San Francisco, en California, en la Universidad de San Francisco, que tomó medidas cefalométricas de cráneos femeninos y masculinos, multiplicado por 1000, y luego entonces establecieron patrones de lo que es tener características faciales femeninas o masculinas. Dan ganas de tener un espejo aquí, pero se pueden recordar a sí mismos. Y vamos a ver, miren, ¿cuáles son las características que ellos definieron? Las características femeninas o masculinas del contorno facial, de la línea de implantación capilar, del contorno o proyección de la frente, de la forma y la relación del mentón con el resto de la cara, de la forma de las cejas y la forma de los labios. ¿Y qué encontraron? Que es fácil dibujar un perímetro facial que nosotros reconocemos como masculino y que nosotros reconocemos como femenino. No quiero parecer en absoluto defendiendo la heteronorma ni el sistema binario de ver la sexualidad, pero estoy viendo lo que como sociedad, los rasgos que como sociedad nosotros asociamos principalmente a lo femenino y a lo masculino. Si se fijan, son contornos bastante diferentes, pero la parte más ancha está en el mentón, la parte más ancha está en los pómulos, con una forma más bien oval, con una forma más bien triangular, con un triángulo invertido. La línea de implantación capilar también es sigue un patrón femenino con ese tipo arciforme, o masculino con estas dos entradas o como W invertida, y en las pacientes que deseen feminizar su rostro, entonces es una intervención muy sencilla de realizar, pero para eso tiene que haber alguien que las asesore y que les explique. La persona que tiene un problema entonces que quiere feminizar su rostro con una intervención sencilla que puede ser depilación de distintas formas que existen, puede conseguir entonces un contorno más bien femenino. Respecto al contorno de la frente, en este mismo estudio que yo les mencionaba, aparecen distintos patrones, tanto femeninos como masculinos, y aquí entonces tenemos una persona trans que tiene este patrón hundido con protrusión de las cejas, que es más bien masculino, que se operó de una cirugía de modificación de la frente, se reseca un segmento óseo, se modela en el exterior y se reseca de acá, se modela y se vuelve a implantar, y entonces se consigue un contorno frontal con un patrón femenino que para esta paciente que estaba angustiada por ese rasgo puede haber sido una solución muy útil. Si se fijan, la mandíbula masculina tiene esta forma triangular, la mandíbula femenina tiene esta otra forma triangular. El triángulo, como les contaba, en las mujeres parte la base entre la línea de los dos pómulos. El triángulo en los hombres suele ser más bien en la parte más ancha del mentón.
en las personas que esta característica masculina les causa angustia, y yo cuando pienso en esto me acuerdo de todos los pacientes que veo, digamos, sobre todo aquellos que han tenido acceso tardío a modificaciones hormonales. Esta podría ser una alternativa maravillosa, y aquí vemos como una chica que tenía características faciales masculinas, con una cirugía que es bastante sencilla, que es de breve duración, consigue este patrón femenino, lo mismo en el segundo caso. El contorno de las cejas es muy sencillo de modificar, solo con asesoría, y en algunos casos personas que tienen un labio superior muy marcadamente masculino podrían desear y lo solicitan modificación con ácido hialurónico. Importante hacer un manejo racional de la técnica, porque si nos ponemos a retocar todos nos serviría un retoquecito. Yo creo que es bien importante una asesoría y consejería adecuada y que parta la necesidad de la paciente y no decirle, oye, mira, ¿qué opinas tú si te rellenas aquí o acá? La cirugía, 5 minutos me quedan y estoy recién partiendo, voy a intentar ir un poco más rápido. El reloj es implacable aquí al frente. Las cirugías de modificación de la voz, este es un estudio de animales. La voz, en la mayoría de los casos, 60, 70, 80%, según la serie que uno estudie, se puede modificar con terapia fonoaudiológica. La incorporación hace 2 años de una fonoaudióloga a nuestro equipo de trabajo en el Van Buren ha sido muy satisfactoria. Cuando la terapia fonoaudiológica no es suficiente, y solo después de intentarla, si la voz sigue siendo grave y masculina, se les puede, hemos operado a 3 pacientes en el hospital, ofrecer una cirugía de tiroplastía que puede ser abierta o endoscópica. La cirugía abierta pretende reimplantar las cuerdas vocales más arriba para dejarlas más tensas y por lo tanto vibrando en una frecuencia de sonido que nosotros identificamos auditivamente como femenino. Lo mismo por vía endoscópica, también fotos del hospital, laringoscopía, cuerdas vocales, primer punto, segundo punto, cuerda vocal mecánicamente más corta, vibra en sonido femenino. Una vez más, no en todos, en quienes no necesite y no hayan sufrido las modificaciones deseadas con fonoaudiología. La cirugía de mama es una cirugía difícil. Los cirujanos de mama, por mucha empatía que sientan con la causa trans, no están preparados para hacer mastectomías masculinizantes. No es una mastectomía oncológica, no es una mastectomía de un hombre que tiene excesivo crecimiento ganglionar, sino que es una mama más o menos desarrollada con areola, pezón, surco mamario, que debe ser extirpada con la menor cantidad de cicatrices posible e idealmente conseguir una adecuada exéresis, retirar el exceso de piel, retirar el surco o pliegue inflamamario que es tan típicamente femenino y reubicar idealmente sensitivamente y estéticamente el complejo areola-pezón. Como ustedes verán, esta no es una cirugía sencilla y se comienza a hablar de este tema recién hace 20 años. Antes se aplicaba la mastectomía radical como si fuera cáncer. Hay varios factores que determinan si un caso es sencillo o más difícil. Es importante que nuestros cirujanos de mama comiencen a estudiar este tema, que se formen, porque como les digo, esta es una mastectomía técnicamente bien desafiante por el volumen y por el deseo de la paciente también, por las expectativas. Depende de la anatomía de la paciente, del hábito del cuerpo, de la calidad de la piel, de la elasticidad de la piel, del tamaño y la forma de las mamas, y se puede ofrecer una combinación de las técnicas que ustedes ven, liposucción más extracción del tejido glandular con alguna de estas abordajes. Muy brevemente, de verdad que las mamas para un paciente trans masculino son un emblema de lo que es sentirse extraño y monstruo. La mayoría de ellos las cubren con vendaje compresivo, que yo me imagino debe ser muy doloroso y muy incómodo, pero me consta en estos años que llevo trabajando con personas trans que les angustia mucho. O sea, hay una cosa que ellos no quieren y es mostrar sus mamas. Y hay una cosa que sí esperan y es el día en que por fin les toca en la lista de espera y los llaman para mastectomía. Entonces, este paciente masculino, que tiene esta mama tóxica y que además ha sido comprimida durante mucho tiempo, tiene necesidades estéticas diferentes a una mastectomía convencional. Hay 2 o 3 estudios que muestran cómo una mama mediana, pequeña, mediana o grande, dependiendo de la elasticidad, debería ser sometida a una u otra abordaje para tratar de dejar las menos cicatrices posibles. Y las incisiones más recomendables, sobre todo en mamas no tan grandes, son incisiones semicirculares que no desinserte completamente la areola pezón con muy buenos resultados. Incisiones transareolares también. Las mamas pequeñas son más sencillas. Para mamas más grandes, técnicas de resecciones circulares concéntricas o técnicas con extracción de piel. Esta es una mama muy difícil de operar y el resultado estético con esta técnica fue muy bueno.
Respecto a la cirugía genital, la cirugía feminizante o vaginoplastía, como me queda tan poquito, creo que no vamos a alcanzar a ver el video de la cirugía, lo podemos dejar invitado a verlo en YouTube. La genitoplastía feminizante es una cirugía que pretende eliminar todo tejido eréctil propiamente masculino y obtener genitales externos de aspecto femenino con una vagina amplia y que además preserve la función y la sensibilidad sexual. Esta es una paciente que lleva 2 o 3 meses operada de una vaginoplastía con técnica del doctor Guillermo Macmillan, una paciente que operó él y que se está dilatando con un proceso de calibración que dura algunos meses también, pero se fijan que es una vagina de genitales externos de buen aspecto, de aspecto muy armónico, bonito, y que se puede dilatar hasta 15 o 16 centímetros con 34 milímetros de diámetro, es decir, es una vagina funcionalmente muy buena y sensitivamente muy buena. Son mujeres que consiguen orgasmo la gran mayoría de las veces. Y usamos entonces, yo llevo, mi experiencia personal son 32 casos, Macmillan lleva más de 400, un colgajo preanal para el piso de la neovagina, una expansión escrotal para la cúpula. Este es un segmento del clítoris con el prepucio para formar una estructura muy femenina que se llama Chonburi flap. Se conserva el complejo nervioso dorsal con sus 2 arterias y su vena. La parte de la penectomía es un poco cruenta, es verdad. Pueden cerrar los ojitos para la siguiente diapo. Aquí tenemos la piel peniana, que va a ser la cara anterior de la vagina, y aquí tenemos entonces la estructura llamada Chonburi, que la vamos a proyectar hacia esta. Esta es la parte más difícil de la cirugía, lejos, y siempre nos bromeamos todos unos con otros que aquí uno pasa esto y ya relajado. Disecar un plano entre la próstata y la uretra por arriba y el recto por abajo en un espacio que no existe, sin dañar vía urinaria y sin dañar recto, es técnicamente muy complejo. Una vez que tenemos esto, ya el resto estamos todos muy contentos. Y aquí estamos exteriorizando esta estructura Chonburi y aquí las características del genital externo femenino. En algunas pacientes que le ha ido mal, esta es una paciente chilena, estas son 2 pacientes extranjeras que han perdido su vagina. No está todo perdido, tenemos posibilidad de arreglarlo y lo que hacemos es ofrecerle una neovagina con sigmoides. Resecamos una asa sigmoidea y la anastomosamos a la zona perineal. Luego, después de eso, hacemos la segunda parte estética. La dilatación es imprescindible para una vagina funcional. Estoy sin tiempo, voy a mencionarles que existen 2 tipos de técnica en general para crear un minifalo. Una es con colgajo y otra es con expansión máxima del clítoris, que como mencionaba la doctora Pereira, está hipertrófico. Entonces, y los colgajos a su vez pueden ser locales o a distancia. Este es el colgajo que nosotros usamos de la arteria y vena circunfleja ilíaca externa, que se pediculiza y se pasa a través de un túnel subcutáneo y se proyecta. Esto también se puede hacer con microcirugía desde la arteria y vena radial, es una cirugía que tarda varias horas. Y esta es una uretra funcional, aquí está la uretrografía, y aquí está este chico que está haciendo pipí, pero el video no se mueve y lo vamos a pasar. Consigue entonces un falo de un diámetro y de un largo más considerable, una uretra cómoda, puede orinar de pie. Sin embargo, esta pene no es eréctil y requeriría una prótesis que es bastante cara y técnicamente compleja en un segundo tiempo. La metaidoplastia, que es utilizar el tejido eréctil propio de un clítoris hipertrófico, requiere 1 o 2 cirugías para conseguir un pequeño minifalo, que a diferencia del anterior sí es eréctil, sí es erógeno y sensitivo. Es un falo que tiene hasta 8 centímetros de largo, por lo tanto la penetración que se puede tener es limitada. Es importante que el paciente sepa eso antes de entrar a este tipo de programas quirúrgicos. El escroto se puede llenar con grasa autóloga o con prótesis. Y si ustedes se fijan, son penes pequeños, es verdad, pero la apariencia es muy masculina. La mayoría de estos pacientes están muy conformes con su apariencia y aquí hay un paciente con una metaido orinando. Bueno, yo le había hecho esta pequeña entrevista a Macmillan para mostrarles a ustedes que llevamos 40 años operando y que la cirugía en trance en Chile no es nueva, pero son 6 minutos, no lo vamos a alcanzar a ver. Les cuento que han habido periodos buenos como este. Este es un año bueno para nosotros. Hace 2 o 3 años que estamos operando 15 pacientes al año, porque tenemos cierto grado de respaldo del hospital y del servicio de salud. Sin embargo, hay periodos largos de 2, 3, 4 años con prohibiciones ministeriales de operar, diciendo que es una cirugía cara, difícil, que es una cirugía antinatura, prohibiendo estrictamente que en el Hospital Van Buren se opere, y luego entonces 2 o 3 años sin operar hasta que el cambio de gobierno y una autorización más o menos al apoyo de la cirugía. Por lo tanto, ha habido mucha agua bajo el puente y, como digo, este es un periodo relativamente bueno y ahora que los veo a todos ustedes entusiasmados con este tema, seguro se vienen tiempos mejores.
Pucha, estoy sin tiempo, me quedan 3 minutos y estoy. La realidad en Chile no se sabe, la verdad. ¿Dónde se está operando? No se sabe. Yo hice una pequeña encuesta en un grupo de WhatsApp que tenemos los cirujanos trans, que somos 6. Y estas fueron las respuestas. ¿Qué cirugías se están haciendo en La Serena? Sacar el útero, neovagina, metaidoplastia. En El Salvador, las que ustedes ven. En el Van Buren hacemos algunas más. Hacemos colgajos locales y hacemos cirugía ortognática facial y feminización vocal. Obviamente los cirujanos maxilofaciales, no nosotros. En Higueras, en Talcahuano, histerectomía, mastectomía, vaginoplastía, metaidoplastía. En Osorno, histerectomía, mastectomía, vaginoplastía y metaido. ¿Cuántos se han operado? Aquí están. La fuente consultada también está aquí al lado. Esas son las cirugías que se han realizado en cada centro. Y yo creo que, bueno, ojalá fueran más, pero ya llevamos 300 neovaginas femeninas en Chile y más de 50 masculinizantes. Tenemos una lista de espera bastante amplia. Esta gente espera muchos, muchos años. Ojalá esa situación se pudiera mejorar en los próximos años. La ginecoplastía feminizante, como les digo, está en YouTube, es fácil ver, es un video que dura 6 minutos, es muy interesante. Este video ha sido premiado en muchos lugares del mundo porque esta técnica de neovagina, descrita por Guillermo Macmillan, es de las mejores que yo conozco y yo he estado en formación de cirugía trans en la Cleveland Clinic y en otros lugares de mucho prestigio y sigo creyendo que esta neovagina es la mejor neovagina que yo he visto. Y lo último que digo, aquí termino. Los cirujanos tenemos el aprendizaje de protocolizar y normar. Y protocolizar una prestación quirúrgica tiene sus utilidades, ¿no? Disminuye los riesgos, aumenta las tasas de seguridad, aumenta la cobertura. Y para eso está hecho. Sin embargo, este tipo de prestaciones quirúrgicas en las personas trans no es protocolizable. Ya se ha dicho durante la mañana y lo quiero volver a repetir. No puedo yo pretender como en una industria transformar una persona trans y más aún si la voy a meter en este sistema heteronormado en que la sexualidad se vive en blanco y negro. Debo tratar de resistir esa tentación y sentarme a escuchar qué es lo que la persona trans que tengo al frente, es lo que quiere expresar y ayudarlo dentro de las herramientas que tenemos con cirugía cuando ellos la necesiten a expresar a esa persona, a expresar esos deseos. Entonces mi mensaje final sería que así como cada uno de nosotros debe tener libertad absoluta para expresar su sexualidad, también las personas trans. Bueno, damos muchas gracias a la doctora Cifuentes por su interesante presentación y también por el material audiovisual que compartió con nosotros. Lamentablemente, y en honor al tiempo, no pudimos ver todos los videos con calma. Sí. Sin embargo, queríamos preguntarle si autoriza compartir las presentaciones. Sí, claro que sí, lo podemos utilizar. Perfecto. Hay un video que está bien abreviado, lo podemos enviar, claro. Entonces, subiremos el video a la página web del curso, sí, a la brevedad. La invitamos a tomar asiento, doctora, y llamamos al escenario al doctor José Luis Contreras. Él es médico de familia, magíster en Administración de Salud, con amplia experiencia en toda la red de APS. También es jefe del Centro de Responsabilidad Ambulatoria del Hospital Sotero del Río y nos hablará hoy día sobre su experiencia en la implementación del Policlínico Trans en el Hospital Sotero del Río. Un aplauso, por favor. Okay. Aquí es como muy formal.
Señalaba que anoche estuve en una comida con dos personas que son claves en el proceso de lo que yo voy a explicar, que es el doctor Infante, exdirector del Servicio de Salud Suroriente, con amplia experiencia a nivel ministerial, a nivel de los servicios de salud, y con el doctor Claudio Fará, que estábamos despidiéndolo porque acaba de dejar de ser director del Hospital Sotero del Río, y que son sin duda dos personas claves en todo lo que yo voy a explicar. Y el primer tips que yo quisiera señalar es que la maldad está repartida. El doctor Infante fue despedido por su coalición política, la nueva mayoría, a un año de dejar el gobierno, en forma absolutamente impresentable, y fue un motor fundamental en el proceso de lo que yo voy a contar. Y el doctor Fará, que brindó un apoyo tremendamente importante a este proyecto de programa de identidad de género en el hospital, acaba de ser despedido en el Mercurio, en primera página, por mala gestión, según las autoridades actuales. Y sin duda, cuando se dice que no hay gestión, y yo voy a presentar un programa que es tremendamente exitoso, es porque nuestras autoridades, las anteriores y las de ahora, están absolutamente perdidas. Insisto, la maldad está repartida. Lo segundo que yo quisiera señalar es que si yo miro lo que hemos hecho en un año y medio en el Sotero del Río, tiene que ver, yo lo llamo, hemos hecho una innovación disruptiva. ¿Ya? Las innovaciones disruptivas no se piensan, se generan y se hacen y permiten cambiar paradigmas. Aquí yo he escuchado muchas presentaciones, muchas láminas que dicen policlínico trans, y eso es un error conceptual profundo, y es el cambio de paradigma que nosotros queremos invitar, porque lo hemos ido aprendiendo y hemos cometido esos mismos errores, y que la comunidad trans nos ha enseñado. Por tanto, creo que uno tiene aquí que aprender a escuchar, porque no porque seamos médicos, porque seamos profesionales de la salud, sabemos todo. Quien más sabe es quien más tiene una condición. Por tanto, el paradigma que nosotros hemos pretendido incorporar en nuestro quehacer es cambiar este foco que todos tenemos muy incorporado y que los estudiantes se les incorpora desde primer año de medicina, de que los hospitales y los centros de salud están para atender enfermos, para brindar prestaciones de salud y para sanar a las personas. Y por tanto, ese paradigma tenemos que ser capaces de modificarlo. Y el programa de identidad de género que estamos desarrollando en el Sotero tiene que ver con eso. Vale decir, aquí estamos desarrollando un programa que apunta a reducir esta maldita ley de cuidados inversos que conceptualizó un médico general inglés que acaba de fallecer y que dice que los sistemas de salud siempre brindan menor atención a las personas que más necesitan, que las políticas públicas están dirigidas con mayor intensidad a los grupos de riesgo. Y además nosotros, cada uno de nosotros cuando atiende pacientes, a la persona que más y los por primera vez, pero es la práctica real. Cuando uno atiende a una persona que tiene los pies mal olor, control de pie diabético, no lo atiende igual que esos pies de buen olor. Y siempre atendemos peor a la gente que más lo necesita. Hay cifras internacionales. Las mujeres que viven en silla de ruedas tienen el doble de cáncer de mama que las que no viven en silla de ruedas porque no las examinamos bien. ¿Ya? Y él da muchos ejemplos a nivel de los sistemas de salud y a nivel de la relación clínica que tenemos con nuestros pacientes. Entonces, nosotros entendemos este programa de género como una forma de reducir esa ley de cuidados inversos que permita destinar políticas públicas, permita destinar recursos en una población que ha estado al margen de las políticas de salud, al margen de las políticas educacionales, al margen de todo tipo de políticas públicas.
Y eso es lo que hemos pretendido hacer en el Sótero. Lo tercero que yo quisiera señalar ya es que tiene que ver con este cambio, como decía, de paradigma. A nosotros lo que nos interesa es brindar acogida, como se ha dicho acá, a una población vulnerable que tiene riesgo de suicidio a nivel del adolescente en el orden del 20-30%, de acuerdo a cifras internacionales, y por tanto nosotros apuntamos a que este colectivo tenga un acompañamiento con un equipo de salud preparado para ayudar y contribuir a que estas personas sean más felices. Y por tanto, ese es el cambio que nosotros queremos encarnar en nuestro programa, cambiar el paradigma de atender personas enfermas a ofrecer y acompañar en este proceso de transición. Y esto sin duda genera ruido hasta en el doctor Macmillan, que es el ícono de la cirugía, que decía, ¿qué pasa en el Sótero? Nos están hegemonizando algo que yo estaba haciendo hace 40 años. Conversamos con él y nosotros le dijimos que nuestro interés era poder brindar un servicio lo más integral posible y estamos en esa dirección. Nosotros hoy día tenemos ya 200 personas incorporadas en nuestro programa de identidad de género. Somos el equipo a nivel nacional que más gente tiene, pero es el más nuevo, el que está empezando, porque lo hemos instalado en la región metropolitana. Y se da el fenómeno que señalaban por acá del cambio de dirección que no debiera ser y que obviamente nosotros no negamos. Y hemos logrado formar un equipo que tiene complejidad porque no todo el mundo piensa igual. Tenemos un equipo donde hay activistas, gente muy como Janet Noceda, que es psicóloga, experta en temas de identidad de género, y otras personas que se han ido sumando, se han ido incorporando al programa. Y por tanto tenemos un debate doctrinario, ideológico muy potente. Y tenemos autoridades ya que no ven con buenos ojos esta instalación que nos han apoyado nuestras autoridades máximas. En más de alguna oportunidad, personas importantes del Sótero han dicho, ¿a quién le pidió permiso el doctor Contreras para hacer este programa? Y yo contesto, a nadie. Y creo que esa es una de las claves del éxito. En este tipo de cosas no se le pregunta a nadie, se hacen las cosas. Y yo quisiera invitar a la audiencia a atreverse, porque lo que nosotros hemos instalado es algo que si lo hubiéramos planificado, si le hubiéramos puesto objetivos generales, objetivos específicos, estaríamos todavía redactando las estrategias para lograr esto. Nosotros hoy día tenemos un programa que incorpora una acogida y una eliminación de todas las trabas para que la gente llegue, con nuestra trabajadora social, Laura Toledo, que es la que hace la primera acogida, que es clave para poder que las personas trans nos crean y no vuelvan a sufrir todas las vulneraciones que han tenido cuando las llaman en cualquier hospital, en cualquier centro de salud, en cualquier centro médico. Y posteriormente, Janet, que es la psicóloga, evalúa a todas las personas. Aquí hemos tenido problemas con trans porque dice que estamos patologizando, y lo que nosotros estamos haciendo es poder detectar las comorbilidades que tienen las personas, como ustedes, como yo. Todos podemos tener comorbilidades psiquiátricas de las vulneraciones de derechos que podemos haber estado sometidos. Y por 30% de las personas trans efectivamente tienen comorbilidades que, si no están compensadas desde el punto de vista terapéutico, desde el punto de vista psiquiátrico, no pueden acceder a una adecuada hormonización, hormonas que generan mayor descompensación, por ejemplo, de los cuadros de manía o de los cuadros donde hay consumo de cocaína, etcétera. Por tanto, nosotros hacemos eso, hacemos el acompañamiento psiquiátrico, tenemos un equipo potente de endocrinólogos que sin duda son la clave, así como en la cirugía, la clave nuestra, el equipo de endocrinólogos que están muy motivados y que son el pilar de nuestro programa. Hemos logrado conseguir que todo el tratamiento hormonal se incorpore al arsenal farmacológico de nuestro hospital, hormonas de la mejor calidad disponible en Chile. Y por otro lado, hemos logrado, cuando estaba el doctor Infante, el director del servicio, el financiamiento de la primera partida de las hormonas
para que la gente tenga acceso real y no acceso a través del mercado negro, que genera muchas complicaciones y muchos problemas. Y eso nos ha permitido generar que este programa se visibilice en toda la red suroriente y en todo Santiago. Hemos tenido muchos reportajes de prensa, porque estamos en Santiago, que es una de las cosas que ocurren, que no se valida lo que se está haciendo en regiones. Y por otro lado, ya hemos incorporado la terapia fonoaudiológica, que como muy doctora, es una necesidad de las personas, y hoy día estamos preparando el equipo de urólogos que va a empezar a hacer cirugías de reasignación sexual, que como se dice aquí, no todo el mundo demanda, que son personas dependientes, porque esto también ha sido un aprendizaje para nosotros. En el ámbito de este concepto de la heteronorma, una mujer trans no siempre quiere hacerse una faloplastía, porque el pene se transforma en una forma de conquista en su sexualidad, ya donde la mujer que históricamente ha sido penetrada, con pene una mujer puede penetrar, y por tanto se genera una relación de igualdad en una relación de pareja. ¿Ya? Aprendizajes para nosotros que estamos criados en la heteronorma, en el machismo cultural, es tremendamente sorprendente, y es lo que nos transmiten nuestras usuarias ya en el programa que estamos desarrollando en el Hospital Sotero del Río. Por otro lado, ya puedo anunciar que la doctora Melissa, ¿dónde está?, se va a incorporar a nuestro programa a contar del 1 de agosto. Hemos generado todas las modificaciones, conseguir cargo, conseguir... porque si nosotros esperamos formar a los urólogos que hoy día están capacitándose, tenemos un urólogo especializándose en Canadá en el ámbito de la cirugía de reasignación sexual masculina, ya podemos ya empezar, de aquí a fin de año, empezar a operar, que también va a ser un hito en nuestro hospital, con todas las potencias que esto genera, ocupación de pabellones, porque la discusión aquí es importante. Es más importante operar cánceres, es más importante tratar infartos, es más importante, y un hospital como el Sotero del Río, que es el hospital que tiene más prestaciones en el país, todo es importante. Y este es un problema de salud pública, y por tanto esa es la discusión que estamos dando al interior de la organización. Y aquí las opiniones están repartidas, la maldad está repartida, hay mucha gente que se dice progresista, que está en contra de este programa, y mucha gente conservadora que ha apoyado, como el nuevo director, el doctor Menchaca, ampliamente este programa. O sea, yo aquí quisiera llamar al estudiantado a sacarse estas caretas de que unos son buenos y los otros son malos. Aquí la maldad está repartida, y esta es una política pública que si la maldad estuviera en un solo lado, la ley de identidad de género se hubiera aprobado en el gobierno de la presidenta Bachelet, que tenía todos los votos para aprobarlo casi por decreto, y eso no se hizo. Y paradójicamente, esta ley, con todos los reparos que tenga, se va a aprobar en un gobierno conservador como el de Piñera. Paradójico. Y por tanto eso da cuenta de que este es un tema transversal, ¿ya? Y que está instalado en nuestra sociedad y que ha llegado para quedarse, ¿ya? Entonces yo quisiera invitarlos a todos. Yo la verdad que estoy sorprendido con la cantidad de gente, pensé que era un curso con 30, 40 personas, y veo que aquí hay energía, potencia. Me encanta volver a mi alma mater, no conocía este auditorio precioso, conocía el de abajo nomás, y creo que estamos en un buen camino, ya creo que el Sotero está generando un liderazgo. Yo de repente me da hasta vergüenza hablar de estos temas con gente experta. Yo no soy ningún experto en estos temas, he aprendido, pero sí soy experto en generar que las cosas pasen, ¿ya? Y a eso quiero invitarlos, quiero que se atrevan a concretar los sueños, que se atrevan a generar políticas públicas en el espacio que les toque trabajar, a persuadir a las autoridades, a generar recursos y por sobre todo a responder a las necesidades sanitarias de los colectivos minoritarios, de las minorías sexuales, de las minorías étnicas, de la gente que vive en la calle, que el sistema de salud hoy día no da una respuesta satisfactoria. Gracias. Muchas gracias, doctor. Finalmente, invitamos a la diputada Natalia Castillo a pasar al escenario
Ella es abogada de la Universidad de Chile y diputada por el Distrito 10. Natalia dio inicio a la campaña Mi Identidad, Mi Derecho, iniciativa que busca informar a la ciudadanía sobre el proyecto de ley de identidad de género, su actual estado de tramitación dentro de la comisión mixta y los puntos centrales que se buscan impulsar desde el debate con los demás parlamentarios. Un aplauso para Natalia. Aló. Gracias, muchas gracias. ¿Aló? ¿Se escucha? Ya. Bueno, voy a dejar la primera, que es esa, la voy a dejar de fondo por mientras conversamos. Bueno, también, al igual que el doctor Contreras, estoy bien sorprendida con la cantidad de alumnos que están aquí y las personas que están participando de este curso. Y yo les vengo a hablar de lo que ha sido la presentación de la Ley de Identidad de Género. Ya se han adelantado algunas cosas. Primero señalar que esto parte de una moción parlamentaria del año 2013 de los diputados Rincón, Lagos Weber, estuvo Lili Pérez también, creo que el senador Quintana, los anoté por acá para que no se me olvide, para no dejar a nadie fuera. Lagos Weber, Lili Pérez y Juan Pablo Letelier. Fueron los diputados, los senadores que presentaron esta moción parlamentaria. La ley primero estaba solamente enfocada a los mayores de edad y le otorgaba facultades al registro civil para que las personas que quisieran hacer por esta causal el cambio de sexo y nombre registral lo pudieran hacer en un trámite administrativo. Esto generó una controversia a nivel constitucional impulsada por los sectores más conservadores de la derecha, personificados en Jacqueline Van Rieselberghe, quienes presentaron un requerimiento al Tribunal Constitucional. En el sentido de que esta ley extralimitaba las facultades de las mociones parlamentarias y ante eso el gobierno de Michelle Bachelet en el año 2016 patrocina esta ley, le establece indicaciones y además corre un poco más el cerco e incluye la posibilidad de los menores de edad que puedan acceder a esta ley con un procedimiento ante los tribunales de familia. En esas indicaciones no se establecía diferencia entre menores de edad, sino que solo hablaba de personas menores de 18 años, lo que hizo que en ambas cámaras esto se discutiera. En la Cámara de Diputados esto se aprueba en su totalidad y el Senado rechaza prácticamente la totalidad de la ley, se hizo votación separada artículo por artículo y terminó quedando esto entregado a la competencia de una comisión mixta, que es la que está hoy día en tramitación, de la cual yo soy parte. En la comisión mixta se dio un tema bastante curioso, porque generalmente las comisiones mixtas, y así lo establece el reglamento de la Cámara y la ley orgánica del Congreso, la comisión mixta se cita para salvar las diferencias producidas entre ambas cámaras. Pues bien, aquí la diferencia ha sido que la Cámara de Diputados los había aprobado y el Senado lo había rechazado todo. Por lo tanto, da un espacio que finalmente fue más provechoso para poder seguir incorporándole modificaciones a esta ley. Hoy día, a propósito de lo de la maldad está repartida, que me quedó gustando, se conforma esta comisión mixta y si bien es un gobierno de derecha, eso es en términos del Ejecutivo, porque en el Parlamento las fuerzas de oposición somos mayoría, las fuerzas de oposiciones, porque hay distintas fuerzas, pero lo cierto es que la derecha está en absoluta minoría respecto a este tema, incluso dentro de los sectores más conservadores, que son la UDI principalmente, existen personas que han sido puntas de lanza dentro de sus propios sectores en torno a promover esta iniciativa, especialmente el diputado Belolio y el senador Cast, Felipe Cast. Ellos han sido activos dentro de su sector en tratar de promover e ir corriendo un poco más el cerco. Hoy día, en lo que estamos es en la discusión, ya pasamos la primera parte, era la discusión en torno a los principios, cosa que era muy importante para la comunidad trans y que fue una incorporación que se hizo en la Cámara de Diputados como Cámara Revisora, porque como la ley se puso en el Senado, era una Cámara Revisora y la Cámara de Diputados incorporó los principios que inspiran esta ley, dentro de los cuales está el principio no patologizante que se ha mencionado acá y que para la comunidad trans era especialmente sensible que se manifestara en la ley,
porque más allá del procedimiento que se tenga para obtener el cambio de sexo y nombre registral, existiendo este principio, se podía formar como un paraguas que no permitiese a los jueces tomar criterios arbitrarios, pedir exámenes médicos, incluso algunos bastante invasivos, tipo servicio médico legal u otros parecidos, o informes psicológicos, psiquiátricos, que no siempre aplican al caso. Si bien es cierto que las personas trans tienen a veces algunos trastornos de personalidad o incluso enfermedades psiquiátricas como la depresión u otras derivadas, no son necesariamente ligadas a su transexualidad, sino que a lo tremendamente victimizante y discriminatorio que es ser hoy día una persona trans en Chile. Y generalmente esas patologías o esos trastornos de personalidad se deben más a eso que a su condición de personas trans. Pasamos la parte de los principios, se aprobó, y ahí también no se votó completamente ni la derecha en contra y los sectores más de ex nueva mayoría, Frente Amplio a favor, sino que también hubieron senadores como el senador Navarro, que también se negó a la incorporación de los principios, por ejemplo. Pasamos esa etapa, hoy día estamos en la etapa de los grupos que van a ser beneficiados con esta ley. Ya pasamos la parte de los mayores de 18, ahora entramos en la discusión de 14 a 18, que también se incorporan, y yo soy autora de la moción que incorpora a los menores de 14 años, junto con otros también, con el diputado Matías Walker de la Democracia Cristiana, con la senadora Diana Muñoz y el senador Latorre, que también es de Revolución Democrática. Incorporamos los menores de edad porque la verdad es que yo, sin ser una activista de la diversidad sexual con anterioridad, llegué al convencimiento que ese era el grupo etario que necesitaba justamente mayor protección. Ahora, en términos prácticos, esta ley lo que hace es reconocer un derecho al cambio de sexo registral. O sea, esto es cambiar el nombre en el carnet. La ley es mucho más conservadora de lo que nosotros, como Frente Amplio o como Revolución Democrática, hubiésemos querido. La ley no reconoce, no se hace cargo más bien de toda la problemática que conlleva tanto personal como social ser una persona trans. Hay algunos artículos que están en suspenso. Hay un artículo que todavía no hemos votado porque requerimos también para eso patrocinio del Ejecutivo, de incorporar la transexualidad como, a propósito de lo que hablaban de las cirugías, de los tratamientos hormonales, de los tratamientos médicos, que son carísimos, de incorporarla como un plan auge, un paquete auge. Pero ahí también las comunidades trans a veces no están tan de acuerdo porque dicen, bueno, si lo vamos a hacer auge, lo vamos a transformar en patología, por lo tanto, esto es contradictorio con el mismo principio que establece la ley. Finalmente, estamos llegando a un artículo que es de consenso en que quede de todas maneras manifiesto en la ley que aquellas personas que quieran someterse a intervenciones quirúrgicas o tratamientos psicológicos o psiquiátricos, lo van a tener que hacer de acuerdo a el sistema de salud que tengan, ya sea FONASA o el sistema de salud privado. Y nosotros también ya estamos trabajando en cómo incorporar dentro de las canastas de prestaciones este tipo de prestaciones también. Hoy día no solamente es a nivel médico, sino que también a nivel educacional, la incorporación de políticas públicas, por ejemplo, en torno a los baños. Hay algunas ideas como de establecer baños mixtos, por ejemplo, hasta ciertas edades, y hay varias medidas en ese sentido que nosotros también estamos trabajando para lograr que esto se pueda incorporar ya en la capa que es la más compleja, que es en la capa como del cambio cultural. Y por eso también nosotros como Diputación asumimos esta causa como una bandera de lucha nuestra, pero más allá de lo que termine con la tramitación de la ley, que finalmente, pasado todo esto, lo más probable es que esta ley se vote con algunos artículos por separado. ¿Por qué? Porque no existe el piso político hoy día, por ejemplo, para incorporar a los menores de edad.
Entonces, lo más probable es que esto se termine votando el paquete general, como el cambio de sexo registral ante el registro civil para los adultos, ante tribunales de familia, a menores entre 14 y 18 años, que es lo que al gobierno ya le puso la firma, se vote todo esto junto, apruebo o rechazo, y el artículo de los menores de edad se vote por separado, y mi intuición, yo estoy haciendo todo lo posible para que eso no sea así, pero mi intuición es que eso va a terminar siendo rechazado, porque la derecha en eso es mucho más, ha sido mucho más restrictiva en cuanto al criterio, sí, al criterio, y en eso el gobierno no le puso el patrocinio, y lo más probable es que finalmente, por un tema más político, se termine cuadrando la derecha completa con eso, y en ese, como es una ley de alto quórum, yo creo que es muy complejo conseguir los votos. Ahora, sin perjuicio de eso, yo estoy haciendo todo lo posible, y cuando digo todo lo posible, ya tengo, estoy medio enguatada, tanto café que me he tomado con cada uno de los que yo sé que están dudando, y voy a seguir haciéndolo porque creo que es fundamental dar esta batalla. Les quiero dejar también algunas cifras que nosotros las usamos para una campaña que iniciamos que se llama Ley de Identidad de Género ahora. Estas son cifras que están en la encuesta T, que es una encuesta de la organización de la OTD, que es una organización trans, y es una encuesta que se hizo solo a personas trans. Por ejemplo, el 84% de las personas trans intenta suicidarse antes de los 18 años. Por eso también es tan importante para nosotros incluirlo en la Ley de Identidad de Género a los menores de edad, sin distinción. El 41% de las personas trans reconoce su identidad de género antes de los 5 años, y el 96,3% lo hace antes de los 18 años. Todo esto para también darle un sustento a por qué queremos incorporar a los menores de edad y sin límite de edad. El 97% de las personas transgénero es cuestionada por su familia, el 42% es ignorada y un 36% es agredida. Y en esto también esta lámina la hicimos porque, no obstante que creemos que la ley es un avance en el reconocimiento de un derecho, el cambio más profundo tiene que ser cultural. Y para eso el trabajo va mucho más allá de lo que sea aprobar o no aprobar una ley. Esta otra lámina dice: un 83% de las personas trans oculta su identidad de género en entrevistas de trabajo. Más del 75% de las personas trans desea realizarse un cambio de sexo de nombre y sexo legal. Bueno, y esas son las láminas que quisimos destacar de esta encuesta que se hizo en el año 2017, es bastante reciente. Y bueno, como les decía al principio, yo soy una mujer heterosexual, cisgénero, cosas que he aprendido en el tiempo. No soy una activista de la diversidad sexual, sin embargo he llegado al convencimiento que esto no es un tema de aceptación, sino que es un tema de derechos humanos, son personas que lo están pasando realmente mal. Hoy día la población trans en Chile no es un gran número de población, no es que van a venir hordas de personas trans a cambiarse el nombre de sexo, porque los argumentos rayan en el absurdo. O sea, por ejemplo, se va a desestabilizar el sistema de pensiones porque los hombres se van a transformar en mujeres para jubilar más tarde. Ese es el nivel de argumentación que yo he tenido que escuchar. O sea, se va a desestabilizar el sistema de ISAPRES porque se van a cambiar de planes, las mujeres van a querer ser hombres para pagar menos el ISAPRES. O sea, un nivel que la verdad es que uno dice, merecemos ébola. Bueno, y para cerrar, yo creo que hacerse cargo de este tema es fundamental para poder seguir avanzando en una sociedad realmente de igualdad de derechos y bueno, nosotros vamos a seguir con la campaña que tiene que ver con esto, con el cambio cultural, y también vamos a seguir haciendo todo lo posible, seguir tomándonos cafés con todos los que sea necesario para que esta ley logre salir, ojalá, antes de agosto. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros expositores. Debido al tiempo, inicialmente íbamos a hacer una ronda individual de preguntas, pero vamos a hacer 2 preguntas abiertas para que cada uno de los expositores responda desde su punto de vista. La primera pregunta es,
¿Cuáles son las consecuencias de no contar con una red pública de salud adecuada para personas trans, independiente de las prestaciones? ¿Y cuál es el impacto a nivel socioeconómico en esto? Bueno, la consecuencia es que se sigue generando inequidad. Hay comunidades que van a quedar al margen de acompañamiento de buena calidad y históricamente las personas que han tenido necesidades de transitar han recurrido al mercado negro con toda la barbaridad que eso significa desde el punto de vista hormonal, de las siliconas industriales, etcétera. Nosotros estamos planteando al Ministerio, tenemos conversaciones bien avanzadas en orden a poder ofrecer el caso de la experiencia del Sotero del Río, que ya estamos colapsados, ya estamos con listas de espera, estamos con los mismos problemas que tenemos en todas las especialidades, y esto requiere un control cada 3 meses. Las personas que están con hormonización tienen o pueden tener reacciones adversas que requieren monitoreo, y nos está llegando gente de todo Santiago, por tanto estamos ofreciendo a las autoridades que la experiencia del Sotero pueda ser un referente regional en las prestaciones que nosotros estamos implementando. Nosotros queremos tener todas las prestaciones que se requieren para acompañar de buena manera este proceso de transición y esperamos que nos vaya bien. Tenemos conversaciones, insisto, bien avanzadas y seguramente en los próximos días vamos a tener novedades al respecto. Y respecto del país, creo que aquí primero tiene que haber un empoderamiento de los equipos de salud. Aquí hay normativas que no se cumplen, como el nombre social. Yo no lo dije en mi exposición, pero más importante que el tema de la reasignación sexual, la gente demanda nombre social. La gente no puede acceder a trabajo porque no está, hay una discordancia entre el nombre que se usa y el nombre que está en el carnet, y a la gente no la contratan. Entonces, eso es primero, y yo también tengo convicción de que esta ley va a salir en esos términos y que permita solucionar eso que es lo prioritario, y después avanzar en el resto de los temas. Perfecto. ¿Alguien más quiere? Camila. Yo quería agregar... Sí, aló. Yo quería agregar que en realidad, y justo lo estaba comentando aquí a la doctora, que me encanta ver los centros que se han formado, pero si nos fijábamos en el mapa que estaban montando aquí, las zonas extremas, extremo norte y extremo sur, no hay centros. Entonces las listas de espera están acá, pero yo creo que las personas del extremo norte y del extremo sur de Chile no tienen esta oportunidad. Entonces vamos a seguir manteniendo o aumentando las cifras que tristemente se muestran de tasas de suicidio, depresión, entre otros. Entonces también invitar a los equipos que se vayan a las zonas extremas también a implementar estos programas. Eso. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer el comentario? Pasamos entonces a la pregunta siguiente. ¿Qué estrategias para llegar a una política ministerial de atención a población de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales estiman ustedes que deberían ser convenientes de realizar? Bueno, como les decía recién en la exposición, la mayoría de estas iniciativas que incorporan gastos fiscales tienen que ser medidas que se vean, por ejemplo, mediante ley de presupuesto. Para eso nosotros también hemos estado en comunicación con los distintos gobiernos regionales para que hagan un levantamiento en cuanto a cuánto es la cantidad de personas, cuáles serían los recursos que se necesitan y en torno a eso buscar las medidas. Debería haber alguien como del gobierno, porque sería súper bueno también saber qué opinan ellos al respecto. Las informaciones que nosotros tenemos es que no es una prioridad del gobierno, por lo tanto creemos que va a ser complejo obtener ese tipo de financiamiento. A mí me parece que iniciativas como la doctora que presentó a segunda hora respecto a intentar objetivar qué es lo que está sucediendo en realidad a nivel de consultorios y a nivel de atención médica y atención profesional en salud con las personas, es decir, escuchar lo que los usuarios LGBT más tienen que decir para ver hacia dónde tenemos que mejorar. Yo creo que nos falta mucho en cuantificar y en conocer la realidad antes de poder proyectar o diseñar
políticas públicas que sean realmente inclusivas y realmente efectivas. Yo, respondiendo a tu pregunta, creo que aquí hay un tema que no tiene, yo no tengo, o sea, tengo claridad que esto no va a ser una política pública impulsada por las autoridades. No fue impulsada por las otras autoridades, menos va a ser impulsada por esta. Por tanto, el tema va por el empoderamiento de los equipos de salud. O sea, en el modelo integral de salud, que hoy día está vigente como modelo de fortalecimiento de la atención primaria en el país, donde hay que hacer diagnósticos de salud para planificar las acciones, si los equipos no se empoderan de eso y de estas nuevas realidades, no vamos a avanzar. Es un poco lo que pasaba con el tema de los niños Sename, que nosotros hacíamos en atención primaria tremendos diagnósticos, pero ese tema estaba invisibilizado para nosotros, los niños se morían en nuestra cara y no hacíamos nada. Y después de la crisis pública que ha habido, recién hoy día se ha generado una política pública de empezar a integrar en los centros de atención primaria acciones preventivas de rehabilitación y de acompañamiento a los niños que están con estas tremendas vulneraciones de derechos, tanto en los dispositivos ambulatorios como en los dispositivos residenciales. Y creo que en esta materia es el empoderamiento de los equipos de atención primaria el que debe marcar la pauta. A mí me tocó presentar este programa hace pocos días en el Seminario de Innovación de Atención Primaria en Lima. Aprovecho de invitarlos, que va a haber uno en septiembre, que está liderado por el Colegio Médico, ya donde viene el doctor Juan Gervás, que es un médico bastante disruptivo en materias de políticas públicas en salud, ya, y él me cuestionaba por qué estábamos haciendo esto en el hospital, porque en Uruguay, en España, el abordaje de esta realidad se hace en los centros de atención primaria, y yo esperaría que estas políticas permearan el conjunto de nuestros establecimientos públicos de salud. Yo quería agregar lo último. En realidad concuerdo plenamente con lo que se ha mencionado. Creo que el gobierno se preocupa mucho de apagar incendios. Ahora con el alza del VIH se están tratando de implementar medidas, pero es porque, claro, se alzó mucho el VIH y chuta, hay que preocuparse de este grupo, ¿cierto? Y comparto también lo que decía la doctora, que generalmente, o yo creo que en casi todos los casos, el gobierno se preocupa en la medida que le vayan evidenciando lo que está pasando. Y la evidencia que existe en cuanto a lo que hemos conversado hoy mismo es la mayoría cualitativa, es decir, son estudios cualitativos, grupos focales, etcétera, y lo que más le interesa a las personas que están en el gobierno es mostrar cifras. Es cuánto disminuyó la tasa de suicidio, cuánto. Entonces los estudios cualitativos en ese sentido no les sirven tanto, así que, aunque a mí me encantan a todo esto. Así que yo igual invito aquí hay muchas personas y creo que todos van a salir a comentar lo que hemos conversado aquí, a que la gente se ponga a hacer estudios, a estudiar a este grupo de personas, ¿cierto? Y a otros tantos que hay que tienen características especiales, ¿cierto? Y también a educarse como lo estamos haciendo hoy durante toda esta mañana y a traspasar estos conocimientos, ¿ya? Tanto en grupos de atención de salud, traspasar el conocimiento a las personas mayores que muchas veces atienden y no están como tan abiertas a conocer toda esta nueva terminología y todo lo que va saliendo, ¿cierto? Y también a educar a los más pequeños, es decir, la educación yo creo que es lo que va rompiendo la estigmatización, va rompiendo la discriminación y creo que es lo más importante. Eso. Doctor. Yo cuando venía para acá dije que no iba a decir esto, pero lo voy a decir igual. Yo la verdad es que me resistía a venir a una actividad organizada por el Colegio Médico. Y solo porque Melissa me invitó finalmente vine. Y pongo por qué. Y que creo que aquí está el desafío de gente como ustedes que están liderando cosas interesantes y que tiene que ver con las políticas públicas. Nosotros estamos haciendo un programa en el Sótero súper entretenido que se llama Unidad Prioritaria de Atención para abordar la realidad de los niños Sename. Y el Colegio Médico nos invitó a formar parte y nosotros hicimos una serie de propuestas y generamos una contradicción absoluta porque el Colegio Médico en esa materia estaba interesado que los niños fueran a jugar tenis al Colegio Médico, que boxearan con un boxeador, a una política totalmente asistencialista.
Y nosotros dijimos lo que tenemos que hacer, lo dijimos hace más de un año, tenemos que demandar al Estado chileno, como colegio médico, por la vulneración de derechos a los niños que se nos mueren en nuestras narices. Finalmente, elaboramos una serie de artículos de ponencia y la publicación final que se hizo salió sin nuestra firma, habiendo hecho aportes tremendamente importantes, porque se quedan en el asistencialismo, ¿ya? Y creo que en este ámbito de la política de identidad de género hay una mirada distinta, porque aquí lo que se está generando, lo que yo he visto, es definir políticas públicas, que creo que es el rol del colegio médico. No es una tarea asistencialista, paternalista, sino que de generar una interpelación a la sociedad. El colegio médico no es para defender los derechos de los médicos, no puede ser un colegio de clase, como decía Salvador Allende, tiene que ser un colegio que apunte a mejorar la salud de la población. Muchas gracias. Agradecemos a nuestros 4 invitados. Los invitamos a pasar adelante para la entrega de los reconocimientos.